Esta es la máscara de Tlaloc, el dios mexica de la lluvia, la vida y la tempestad. Para nuestros antepasados fue símbolo de poder y esperanza, y hoy te invito a crear una versión propia inspirada en nuestras raíces. ¿Te atreves a transformar materiales sencillos en una pieza llena de historia y significado? Quédate conmigo, porque en este tutorial elaboraremos una máscara conceptual que refleje precisamente la dualidad del agua, la calma y la belleza que dan vida por un lado, y por el otro, la fuerza indomable e impredecible, capaz de desatar caos y destrucción. Esa dualidad será el corazón de nuestra máscara. Vamos con los materiales. Necesitaremos hojas de colores, cartón delgado, preferentemente de una caja de cereal o de una caja de galletas por ser más manipulable, plumones o marcadores de varios colores, lápiz, navaja o cúter o tijeras dependiendo de tu habilidad, pegamento de barra y silicón frío. Bien, para comenzar, vamos a trazar el dibujo de lo que va a ser nuestra máscara, ¿sale? Vamos a bocetear. En este caso yo utilicé un dibujo que encontré en internet, una fotografía que fue de mi agrado y procedo a calcarla. Podrías dibujarla a mano alzada si tuvieras la habilidad y no tuvieras premura por el tiempo para realizarlo, pero para mí me resulta un poco más fácil sobreponer una hoja de papel y empezar a calcar. Notarás que estoy utilizando una tabla de luz. Este es un instrumento, la verdad, muy útil para este tipo de trabajos, ya que te permite calcar de una forma más precisa y le resta bastante tiempo al trabajo que estés haciendo. Una vez que tengo todos los trazos bases de lo que va a ser la máscara, es decir, los elementos, el contorno de los elementos, voy a remarcar mi trazo con un plumón negro para tener ya delimitadas las piezas que voy a usar para crear la máscara. Es un plumón fino con el que estoy remarcando poco a poco todos los elementos, sin prestar mucha atención a los detalles. Todavía no estamos viendo detalles. Si te das cuenta, en la boca y en los ojos hice una pequeña modificación. En un ojo procedí a hacer una pequeña cuenca en la parte inferior y hacer una mueca en la boca esbozando una sonrisa, mientras que en la otra parte, en la parte derecha, esbocé la boca hacia abajo en forma de desagrado y la cuenca del ojo la hice en la parte superior para indicar que ese ojo está molesto. Esto para recalcar el concepto de dualidad. Por una parte nuestra máscara va a presentar una parte sonriente y por otro lado una parte enojada, una representando la alegría y en el otro la tempestad. Después comencé a dibujar patrones en las diferentes secciones que se muestran del dibujo, con la idea de darle un poco más de vida al final, pero como estamos trabajando a nivel conceptual, opté por no utilizar estos patrones. Tú podrías utilizarlos si gustas. Algo muy importante en esta parte es dibujar esa grieta o ese efecto de grieta que se hace justo en la mitad de la máscara para reforzar el concepto que estamos trabajando, que es la dualidad. Una línea cualquiera no tiene que ser recta, mientras más imperfecta mejor, porque al final de cuentas es una grieta, y esta nos va a servir de guía incluso para recortar nuestras plantillas, como vas a ver más adelante. Con ayuda de los plumones vas a ir iluminando o coloreando cada una de las piezas o de las partes que componen la máscara. Procura seleccionar un color de plumón por cada color de hoja que tengas disponible, para que esto te sirva de guía y trabajes de forma organizada y sepas qué hoja de color vas a usar en cada sección de la máscara. En mi caso estoy usando una paleta de colores que va a ser base en azules que representen el agua. Por un lado estoy usando un azul claro que me permita interpretar la tranquilidad y pasividad del agua, y por otro lado voy a usar un azul en un tono un poco más fuerte para contrarrestar. De igual manera voy a utilizar el naranja para la parte amigable de la máscara y el rojo para la parte contraria, que es la parte enfadada. Voy a usar el amarillo para representar lo que es la realeza y la deidad que representa Tlaloc en algunos elementos como sus aretes y parte de su corona. El cintillo que lleva en la cabeza, como un elemento neutral, voy a utilizar el color verde para representar la tierra. De nuevo, esta es mi representación. Tú puedes utilizar los colores que a ti te agraden o que tú quieras usar para representar tu idea.
Una vez que tengas el dibujo remarcado y ya coloreado con los plumones cada sección de la máscara, algo que te recomiendo mucho es, si tienes la posibilidad, sacarle 1 o 2 copias a tu dibujo. Esto por el tema de las plantillas. Las plantillas, la idea es que las reutilicemos lo suficiente para poder desperdiciar la menor cantidad de material. Pero si por X o Y motivo una plantilla se rompe, se rasga o ya no te sirve, no tendrías que volver a empezar el proceso para tenerla, simplemente bastaría con recortar una de las copias que vas a tener. Vamos a comenzar por extraer nuestra máscara del papel. Para ello vamos a recortarla siguiendo todo el contorno del dibujo. Aquí te muestro una copia de mi máscara, como te mencioné anteriormente. Por cualquier emergencia o por cualquier accidente, aquí tengo de dónde sacar la plantilla que se haya desgastado o roto. Ahora, con ayuda del lápiz adhesivo, vamos a pegar la máscara sobre el cartón. Podrás darte cuenta que estoy utilizando la copia en vez de la original. Pero al final de cuentas, esta plantilla va a terminar completamente reutilizable. Dato importante, estoy usando un cartón delgado, en mi caso es un cartón de una caja de galletas. Otro tipo de cartón que te podría servir es el de una caja de cereal. Es un cartón súper delgado y bien manipulable que te va a ayudar a que sea más fácil el cortar las piezas. Si quieres más relieve puedes usar un cartón de calibre más grueso. Pero para mí funciona bastante bien este cartón delgado de las cajas de galletas o de los cereales. Otro dato importante es que para estos pasos no utilices ni el silicón ni resistol líquido. Usa solamente el pegamento en barra. Esto porque vamos a estar pegando y despegando las plantillas del cartón y este pegamento no tiene tanta adherencia para este tipo de trabajos. Podrías usar cualquier marca de pegamento. Te podría decir que si es de las más baratas, mejor, ya que no pegan lo suficientemente bien y te van a ayudar a fijar solamente por un momento para que recortes y después poder despegar sin mayor dificultad. Con este tipo de cartón resulta bastante fácil utilizar las tijeras, pero si tú tienes la habilidad suficiente para utilizar el cúter, adelante, también puedes hacerlo. El cúter nos va a ayudar a realizar cortes más precisos y a poder trabajar mejor en zonas muy cerradas donde la tijera difícilmente entra, pero esto ya va de acuerdo a tu habilidad. Cuando llegues a la parte de los aretes y los colmillos, vas a levantar con mucho cuidado estos elementos como se muestra en el video, para que hagas el corte por debajo de ellos, ya que estos elementos van a sobresalir por encima de la máscara y van a dar un relieve, y no tiene caso que recortemos en la base estos elementos. El siguiente paso es opcional. Pinté toda la base de mi máscara con pintura acrílica negra. Esto lo hago para darle un fondo y darle profundidad en las partes donde la máscara, los elementos de la máscara se unen. De nuevo, es completamente opcional, pero le va a dar un gran realce a tu máscara y te va a ayudar a mejorar mucho tu presentación. Ahora vamos a tomar nuestra plantilla base, que es la que coloreamos con ayuda de los plumones, y vamos a recortarla siguiendo la línea que representa una grieta en la máscara. Es decir, la vamos a dividir en las dos partes, en la parte alegre y en la parte enojada de la máscara. Con mucho cuidado, siguiendo el efecto de grieta, vamos a cortarla para lograr dividirla perfectamente en dos. Después de esto, con ayuda del cúter, una navaja, si no tienes mucha práctica puedes pedir ayuda a alguien para evitar accidentes, vamos a retirar las partes que representan los huecos en la máscara. En este caso, las cuencas de los ojos y toda la cuenca de la boca, tal y como lo estamos viendo en el video.
No importa que eliminemos los colmillos de la parte de la boca. Recuerda que tenemos una segunda plantilla por cualquier emergencia o para este tipo de casos. Más adelante verás cómo lo solucionamos sin ningún problema. Después, con mucho cuidado, vamos a recortar las piezas de la parte derecha de la máscara como estás viendo en el video. Vamos a tener nuestras piezas separadas de forma individual a como te lo muestro. Te recomiendo empezar primero por una mitad y luego por la otra para trabajar de manera organizada y de que no pierdas ninguna de las plantillas de la máscara. Tus piezas deben quedar de esta manera. Una vez que tengamos el despiece completo de nuestra máscara, vamos a pegar todas y cada una de las plantillas sobre el cartón delgado. Esto con ayuda de nuestro pegamento en barra. Como consejo, te puedo decir que uses muy poco pegamento. Recuerda que la plantilla no va a quedar adherida al cartón para siempre. Lo único que queremos es que quede un poco fija para poder cortar sin que ésta se mueva, para posteriormente retirar la plantilla con mucho cuidado y reutilizarla en las siguientes piezas. Si te das cuenta, el hecho de utilizar poco pegamento me permite rectificar cualquier error que tenga a la hora de pegar la pieza, como acaba de suceder. Puedo despegarla sin ningún problema y acomodarla con calma en otra parte del cartón. Después de haber pegado todas las plantillas, procedemos a recortarlas del cartón con ayuda de las tijeras. O si tú lo prefieres, puedes usar cúter. En las piezas de los aretes, como te estoy mostrando ahorita, hay que tener mucho cuidado de no cortar el cartón siguiendo la forma de T, sino siguiendo la forma de la pieza dorada que está en la parte de atrás, porque la T la vamos a colocar por encima para darle ese relieve a la pieza de los aretes. La idea de usar cartón delgado es con la finalidad de que no te cueste mucho el poder recortar las piezas. Ahora, van a haber zonas en las que difícilmente la tijera te va a permitir hacer el corte, como por ejemplo en las curvas de la mueca de la boca, en las curvas de las cuencas de los ojos. En este caso puedes apoyarte de una navaja o cúter teniendo sumo cuidado, o si no tienes la habilidad, puedes pedirle ayuda a alguien que sí la tenga para este tipo de recortes. Ya que hayas recortado todas las piezas de la máscara, vamos a proceder a quitar con mucho cuidado las plantillas del cartón, porque estas plantillas las vamos a reutilizar. Si te das cuenta y puedes ver en el video, algunas me cuesta mucho porque en esa parte a lo mejor me pasé de mano con el pegamento y se fijó bastante el papel, pero con mucho cuidado y paciencia puedes ser capaz de retirarlo y hacerlas a un lado. Si el cartón se mancha con el pegamento o queda un resto de papel pegado, no te preocupes. Recuerda que el cartón al final lo vamos a forrar con las hojas de colores, así que esto no va a afectar la presentación final. Si por algún motivo una de tus plantillas se rompe al despegar, puedes pegarla con cinta transparente o utilizar tu repuesto de tu plantilla principal, como la que tengo ahí en blanco y negro. Ahora, recordarás que te dije que íbamos a emparejar un color de plumón con cada color de hoja para irnos guiando. Bueno, aquí está la razón del por qué. Todas las piezas que yo tenga pintadas con plumón amarillo las voy a forrar o las voy a tapar por encima con la hoja de color amarillo que tengo. Originalmente, cuando empecé a trabajar en la máscara, estaba usando Resistol 850, el pegamento blanco líquido que todos conocemos. Pero ese Resistol tiene un detalle. Si no pones la cantidad adecuada, se te llega a pasar la mano, al momento de que tú pongas el papel sobre el cartón, el exceso de pegamento va a provocar grumos, y estos grumos le van a dar una textura muy fea a la hoja, va a tender a ondularse o incluso a mancharse. Es por eso que durante el video decidí cambiar el Resistol por el silicón frío, solo que en esta parte ya había grabado, y al principio te dije que usaríamos silicón frío. El silicón frío es mucho mejor para este tipo de proyectos,
Solamente basta una pequeña gota, esparcirlo y al colocar la hoja no va a dejar marcas y va a adherir perfectamente bien el papel con el cartón sin ningún problema. Una vez que la hoja de color se adhirió a la pieza de cartón, simplemente procedemos a recortar el exceso de papel. Con mucho cuidado con la tijera o con el cúter, con lo que te sientas más cómodo, eliminas los excesos y listo. Ahora continúo con las partes que irán en el azul celeste o un azul en tono bajo. En este caso, la primera mitad de la máscara y ciertos elementos de los picos de la corona. Aquí ya hice el cambio del silicón en lugar del resistol blanco. Aquí ya tengo las partes principales de mi máscara listas y forradas. Lo que sigue ahora es empezar a trabajar en lo que va a ser el relieve de la máscara. Para esto vamos a reutilizar nuestra plantilla original y vamos a recortar con mucho cuidado las partes que queremos para el relieve. En este caso van a ser el elemento que forma los labios, es decir, da forma a la boca y el mentón, y a la parte que da forma a la nariz y frente del Tlaloc. De igual manera vamos a rescatar los círculos que forman el ojo. La parte del ojo está formada por dos círculos, uno pequeño que apenas se alcanza a apreciar en azul claro y otro en rojo en este lado de la máscara. Vamos a repetir el proceso anterior en estas piezas. Las plantillas, con ayuda de la barra adhesiva, vamos a pegarla en el cartón para posteriormente recortar y forrarlas utilizando el silicón líquido. Aplicamos el silicón líquido sobre lo que va a ser la pieza de cartón y encima la hoja de color que le corresponde. Básicamente es el mismo procedimiento que las partes principales. Recuerda retirar el agujero que va en la pieza del ojo para que coincida con la de la pieza principal. Y muy importante, la plantilla del ojo, guárdala porque la vamos a utilizar una vez más para la siguiente pieza de relieve. Listo, ahora vamos presentando las piezas poco a poco como un rompecabezas para que vayan encajando. Al principio tal vez no se pueda notar en el video el relieve que le da cada pieza a la máscara, pero conforme la vayas armando te vas a ir dando cuenta que sí va cobrando un poco más de vida y mejorando la presentación de la máscara. Vamos a continuar con las piezas de relieve para la corona y el tocado, al igual que las del arete. Si gustas, puedes apoyarte de un marcador rojo o de un color que resalte para ir marcando cuáles son las partes de la plantilla que no debes recortar o cuáles son las que debes eliminar. En mi caso, marco con rojo las piezas que voy a eliminar de la plantilla y que no me sirven para que no me equivoque a la hora de recortar. Y así solamente me quedo con la pieza que me interesa. Una vez cortadas las piezas, procedemos a forrarlas con el papel de color y a ir ensamblando. Ya podemos ir pegando en nuestra máscara las piezas de relieve. Tal vez por la cámara o la iluminación no se aprecie mucho el relieve en mi máscara, pero créeme que cuando la estés haciendo sí podrás apreciar estos detalles. Trataré de al final colocar con una mejor resolución un pequeño video de la máscara para que puedan apreciarse estos detalles. Ahora vamos con la última pieza de relieve, que es el último círculo del ojo. El que está en este caso yo lo tengo marcado con plumón rojo. ¿Sale? Vamos a hacer esto, el mismo procedimiento. Vamos a eliminar la parte que no nos sirve, es decir, la que ya cortamos previamente, y nos quedamos con un disco de menor tamaño. Retiramos plantilla con cuidado y forramos con la hoja de color rojo para finalizar esta pieza y agregarla a nuestra máscara. Para el ensamble de las piezas igual te recomiendo que uses el silicón líquido. Es muchísimo mejor que cualquier otro tipo de pegamento para este tipo de trabajos o manualidades. Una vez terminado esto, vamos a hacer lo mismo pero con el otro lado de la máscara con las piezas que ya sabemos y repetimos los pasos para obtener un resultado como este. Si te das cuenta, los colmillos los tomé de la plantilla secundaria o de la fotocopia que saqué, así que no tuve mayor problema en realizarlos. Simplemente es de extraer los colmillos, forrarlos de papel y pegarlos. Bien, para darle mejor presentación, la máscara la pegué sobre un pedazo de papel ilustración blanco. Esto para darle un fondo que dé contraste a los colores y tenga mayor vida y presentación en mi trabajo. El resultado final es el siguiente. Aquí tenemos un poquito más de resolución, es la cámara de mi teléfono, y se alcanzan a ver incluso algunas manchas que tuve con el pegamento cuando intenté pegarlo con resistol blanco.
Pero lo que quiero que veas aquí no son tanto las imperfecciones, sino como el hecho del relieve que se logra cuando traslapamos las piezas. El fondo negro da realce y ayuda a trabajar muy bien este tipo de proyecto. Esta es la máscara finalizada, una pieza conceptual inspirada en nuestras raíces y bajo el concepto de la dualidad. La técnica de relieves que usamos aquí puedes aplicarla en muchos otros proyectos. Incluso podrías recrear una máscara de Catrina o de luchador o incluso un autorretrato. En cuanto al color, aquí trabajamos el contraste para reflejar precisamente la dualidad, pero también podrías experimentar con la teoría del color, utilizando un esquema monocromático, de triada, de tetrada, o simplemente los tonos que a ti más te gusten o inspiren. A final de cuentas, la única verdadera limitante aquí en este tipo de proyectos es tu creatividad. Si este tutorial te sirvió, te fue de ayuda, te inspiró, por favor no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos.